¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo, creo yo, que la última parte de esta serie de videos llamada No se dice, se dice, versión palabras de Guatemala. Para los que sean nuevos en este canal, hay una serie de videos llamada No se dice, se dice, que por cierto ya llevo 7 videos y este sería el 8º video hablando de este tema, donde lo que hacemos es explicar algunas palabras que utilizamos en Guatemala que a lo mejor en otros países o en otros lugares no se usa. Obviamente todo con fines de entretenimiento, porque obviamente no todas las personas van a utilizar absolutamente todas las palabras, pero la idea es compartir algunas de las palabras que al menos yo he conocido y que yo creo que utilizan algunas personas de Guatemala y que a lo mejor en otros países pueden significar diferente o definitivamente ni existen. Y como les digo, probablemente esta sea la última parte que haga de esto, no por nada, sino porque primero no han funcionado también los videos anteriores y además creo que ya se me acabaron todas las palabras que tenía para decirles. Si da la casualidad que sigo anotando y encuentro más, pues a lo mejor hacemos una siguiente parte, pero de momento 8 están bien. En Guatemala, cuando una persona desconoce alguna información, si le preguntan mira quién hizo tal cosa o mira qué pasó tal día, si no tenés ni idea de lo que está pasando, lo que se te ocurre es decir sepa Judas. Sí, les digo la verdad, no tengo ni la menor idea de por qué utilizamos la frase sepa Judas, pero por alguna razón utilizamos eso como sinónimo de tener desconocimiento de algo. Evidentemente este es un lenguaje bastante informal, así que hay que tener cuidado dónde la podemos utilizar, pero entre amigos y familia el sepa Judas creo que es bastante común. Que por ejemplo tu hermano ya tiene rato de no aparecerse en la casa y te dicen mira, no sabes dónde está tu hermano y decís sepa Judas. Es un sinónimo de un no sé. No sé. La siguiente palabra no recuerdo si ya la había mencionado anteriormente en otro video, creo yo que sí, pero si no, la vuelvo a mencionar y es la palabra traida. Esta palabra tiene como una historia detrás que las personas que son de Guatemala seguramente la conocen, pero para no entrar en grandes explicaciones, solo digamos que son un sinónimo de novia, siempre en el lenguaje informal. Entonces digamos que en lugar de decir novia, decimos traida, tu traida. No sé si te gusta mi traida. Está bonita mi traida, vos. La siguiente palabra puede tener varios significados, ya que depende del contexto, esto puede significar una cosa u otra, pero siempre algo similar. Y es la palabra chambón. Cuando una persona hace las cosas como mediocremente o las hace bastante lento, también puede ser esa persona es un chambón, o en su defecto, si es mujer, chambona. Estas son de las palabras favoritas sobre todo de las madres o de las mamás guatemaltecas cuando algún patojo o algún niño no hace las cosas como ella dice. Se suele molestar y decir así como que eso es un chambón. Es como decir que no estás haciendo las cosas como te dijeron que había que hacerlas. O por ejemplo que también puedes decir soy un chambón para las matemáticas, que quiere decir que no sos bueno para eso. Seguramente esa palabra también existe en otros países, pero en Guatemala la utilizamos de esa manera. La siguiente palabra tiene dos significados dependiendo también del contexto, pero este sí no tiene nada que ver uno con otro, y es la palabra tira. Y los dos usos de esa palabra es tira de francés, que para los que no sepan, francés es el pan que se vende aquí, que es un estilo como de panes uno sobre otro. Les voy a poner una imagen ahí, ese es el francés, y una tira de francés es cuando viene completa, es cuando vienen 6 o 7 panes o 5 panes dependiendo de cómo vendan en tu panadería, pero lo normal es que sean 6 panes juntos y esa es una tira de francés. Normalmente cuando uno come huevitos con frijoles y cremita se come una tira de francés. Ahora bien, el otro significado de la palabra tira es un sinónimo de policía o de los policías. Por ejemplo, ahí viene la tira, quiere decir ahí vienen los policías, o ahí viene un tira, quiere decir ahí viene un policía. Evidentemente este segundo significado sí es bastante informal y normalmente se le dice policía, no le decís tira a la policía, o sea en su cara, porque seguramente te van a llevar arrestado o por lo menos un tumacanazo te vas a llevar. Aunque ellos mismos saben que les dicen tiras, no es de buena educación decirles en su cara esa palabra. Aún así seguramente si sos de barrio en algún momento con tus amigos has dicho la palabra tira para referirte a un policía. Ahí venía el güey, un ojo adelante, uno aquí abajo, un ojo adelante. Yo dije una de dos, o trae celular o la tiene muy bonita. La siguiente palabra es la palabra birrionda o bisbirinda. Estas son dos palabras que se pueden utilizar como sinónimos. A ver, que esta palabra también puede ser utilizada para hombres, pero normalmente se usa más para las mujeres. No sé, es como un tipo de insulto, por así decirlo, aunque no es tan pesado. Decir que una persona es birrionda es como decir que es muy coqueto, que le gusta mucho andar haciéndole ojitos a las personas como queriendo gustarle. O bueno, ese es el significado que yo le he dado. A lo mejor en otros lugares significa algo diferente, pero yo creo que es algo similar a eso. Alguien bisbirindo es como que está haciendo los ojitos así como que juzgueándole a alguien, coqueteándole o no sé cómo se le dirá en otros lugares. Si
La siguiente palabra es caspián. A ver, que ya anteriormente hemos hablado de un sinónimo similar que es la palabra casero, que aquí en Guatemala casero significa el amante de la otra persona. Esto quiere decir que caspián es un sinónimo de casero, es decir, un sinónimo de amante. Aunque también se suele utilizar como para molestar a otra persona, así como que mira, ese tu caspián, es como decir ese tu novio o ese tu amante, cuando en realidad ni siquiera es nada tuyo, pero como que para molestar, o esa tu caspiana también. Me la vas a pagar. Pórtate. Eres un medio de pirata. Eres un medio de pirata. A ti te quería ver. A ti te quería ver. A ti. Otra palabra que suele ser utilizada aquí y no sé si se utiliza en otros países es la frase está yuca, para referirse a que algo está bastante complicado o que una situación se está poniendo difícil. La típica frase está yuca la vida. Esto también lo podemos aplicar, por ejemplo, para los exámenes, así como está difícil el examen, está bien yuca, es como está difícil. Listo muchachos, aquí está su parcial. Todavía no le den vuelta a la hoja, pueden sacar sus apuntes, pueden utilizar el celular. Miren, si trajeron el portátil también lo pueden usar, pueden hacerse en pareja, en grupo de 3 o todo el salón junto también. Otra palabra que he escuchado y la verdad es que no sé si en todos lados se utiliza, esta sí, la verdad es que lo desconozco, pero yo la he escuchado bastante en mi entorno y es la palabra guasquero o guasquerito, que quiere decir como algo de mala calidad, algo sucio, algo descompuesto o algo por el estilo. Por ejemplo, que tenemos nuestros tenis todos rotos, todos sucios y esos tus tenis todos guasqueritos, así como que los menosprecias, por así decirlo. Incluso yo he escuchado a personas que utilizan eso como insulto, así como que hasta tu novia toda guasquerita. Es como un gran insulto, bueno, al menos para mí eso es un insulto, es casi como sentirse superior a la otra persona. Pero bueno, no significa que todas las palabras que digo aquí las tengan que usar, a lo mejor por lo menos les sirve para entender si algún día se las dicen. La siguiente palabra también es una de las favoritas de las mamás, no sé por qué en algún momento de la vida las mamás decidieron decirle potranca a los niños bastante inquietos, aunque ahora que lo menciono creo que eso ya lo había dicho antes, no lo sé, pero digamos que potranca es un niño bastante inquieto. Una palabra que a mí me suena como bastante graciosa y que la verdad es que me gusta es la palabra embelequero. Embelequero es como una persona que suele estar como distraída por alguna cosa que no le compete. Es como un chute pero diferente. Bueno, un chute es un metiche, un metido que está ahí donde no lo llaman. Pero por ejemplo, imagínense esto. Vas caminando con tu novia de la mano tranquilamente en el parque y de repente miras a dos personas discutiendo o peleándose y te quedas viendo para allá y se te va la onda que tu novia te está hablando. Entonces tu novia habla y habla y habla y vos estás poniendo atención a lo que está allá porque estás de embelequero. Entonces de repente tu novia te hace una pregunta de lo que está hablando y vos te quedas así como que ¿qué me dijo? Entonces se molesta y te dice así como que por andar de embelequero no me estás poniendo atención. Sí, es como un tipo distraído pero que por andar de metiche. Es el problema de la interpretación. Mira la iguana. ¡Qué bella! Bueno, el problema de la interpretación. Otra palabra que no sé si todos la utilizan, pero al menos en mi barrio sí la utilizamos, es la palabra tuquis. Esto para referirse a la cantidad de dinero que se utiliza aquí en Guatemala. Por ejemplo, aquí son los quetzales, pero en lugar de decir 10 quetzales, puedes decir 10 tuquis. O 100 quetzales, 100 tuquis. Si les digo la verdad, no sé si en toda Guatemala se utiliza esta palabra, pero la verdad es que al menos aquí donde yo vivo, sí. Una palabra que también puede ser extraña, aunque también se utiliza en otros países porque la he escuchado, es la palabra mañas. Mañas con ñ, que esto puede significar que a alguna persona no le gusta algo, es solo mañas, por así decirlo. O también puede ser como una mala costumbre. Por ejemplo, a veces tenemos la maña de comernos las uñas, por ejemplo. O la típica frase de viejo mañoso. Así que seguramente esa palabra lo utilizan en otros lugares. Aunque yo he escuchado que en algunos otros lugares le dicen manías. Es como tenés la manía de comerte las uñas, una mala costumbre. Pero en Guatemala, manías nosotros le llamamos a otra cosa. Que esta es la siguiente palabra. Para nosotros, manías es los cacahuates. O maní, también le dicen en algunos lugares. Pero nosotros decimos manías. En lugar de maní, en lugar de cacahuate, decimos manías. En lugar de el maní japonés, decimos las manías japonesas. Manías con sal, manías con chile, manías con limón. Manías. Qué ricas son las manías, la verdad. Hay otra palabra que también tiene varios significados, pero voy a decir uno que creo que es el más normal y es la palabra mozote. Mozote es una de las cositas que hay en las plantas que suele pegarse en tu ropa. Cuando vas al bosque, cuando vas a algún lugar con mucho monte, hay unos cositos que se te quedan pegadas en la ropa, sobre todo en el pantalón. Esas cositas que son como
puntiagudas se llaman mozotes. Ahí les estoy poniendo una foto para que tengan más o menos una idea de cómo es eso. Aunque la verdad también es utilizada de otra manera, no la voy a explicar por aquí, pero digamos que si te dicen mozote no es como la mejor palabra para decirle a alguien, no, es casi un insulto. Es una manera despectiva de decirle a alguien algo, pero no les voy a decir qué. Ustedes investiguenlo. La siguiente palabra es algo que me dicen muy seguido a mí y es la palabra melindroso. Una persona melindrosa es alguien que no le gusta comer prácticamente nada. Aunque la verdad es que a mí sí me gusta comer muchas cosas, pero sí hay como muchas cosas que no me gustan que a la mayoría de gente sí. Pero en Guatemala no solo se utiliza la palabra melindroso, también se utiliza la palabra mañoso para referirse a este mismo significado. Es decir, mañoso tiene dos significados. Puede ser de que seas mañoso porque sos un viejo rabo verde o porque andas viendo a las patojas cuando no debes, o que seas mañoso porque no te gusta comer cierta comida. Entonces, si en algún momento no te querés comer algo de tu plato y alguien te dice no seas mañoso, no quiere decir que te está diciendo viejo rabo verde, está diciendo que no seas melindroso. La siguiente palabra es la palabra cabrón, que ahí quiero explicar que no significa lo mismo que en México, porque en México, incluso en España, significa como un insulto, pero en Guatemala es todos los significados menos un insulto, porque cabrón puede ser alguien que sea muy inteligente para algo, que sea muy habilidoso para algo. Cabrón puede ser también alguien que a lo mejor se pasó de lanza con algo, pero no es un insulto. Por ejemplo, cuando una persona va corriendo y golpea a otro y dice, uff, qué cabrón este me golpeó, es como un insulto pero muy leve, pero normalmente se utiliza como algo bueno. Normalmente así como que qué cabrón sos para las matemáticas, o qué cabrón sos para, no sé, para la foto, qué cabrón sos para las computadoras o cosas así. Cabrón es como algo bueno. Seguramente si sos de Guatemala y has viajado a otro país donde esa palabra no signifique lo mismo, a lo mejor te han malinterpretado en algún momento. Hay una frase en Guatemala que no sé si ustedes la han escuchado, pero dice te agarra feo. Y eso de que te agarra feo es que te está pasando algo que normalmente no le pasa a la gente. Como que estás actuando fuera de lo que consideramos normal. Por ejemplo, que estés feliz y de la nada te empieces a enojar, es como pues, te agarra feo. Es como, ¿por qué tus cambios de humor tan repentinos? O les doy otro ejemplo un poquito más tonto, cuando su perro se pone a dar vueltas en círculo, en círculo, en círculo, en círculo, dice así como que le agarra feo a este perro, que significa que se está comportando fuera de lo que normalmente se comporta un perro. Aunque bueno, es bastante común que los perros se anden correteando la cola, la verdad, pero ya ustedes me entienden, significa que estás actuando algo diferente a lo que normalmente una persona tradicional actuaría. Una frase que yo utilizo bastante para saludar, aunque a algunas personas no les gusta mucho que yo lo salude así, es la frase que uvas. No sé la verdad de dónde viene esa palabra o de dónde se deformó, pero por ejemplo, en lugar de decir qué onda, cómo estás, o de decir hola, yo digo ¿qué-uvas? Creo que en algún momento de su vida, si son de Guatemala, alguien los saludó así, o por lo menos dijo la frase ¿qué-uvas? Creo yo que es como una variación del qué-uvole que existe en México, pero aquí decimos ¿qué-uvas? Otra palabra que decimos bastante los guatemaltecos, o bueno, algunos guatemaltecos, es la palabra nítido. No sé por qué utilizamos esa palabra, pero es como decir algo que está bien hecho. Cuando le preguntas a una persona, mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y te dice, ahí, nítido. O ¿cómo te fue en el examen de la universidad? Y te dice nítido, es porque le fue bastante bien. Otra palabra que no sé si se utiliza en otros países, pero al menos aquí la palabra pabellón es una palabra bastante normal. Y esto le da el nombre a dos objetos. Uno es como el mosquitero o esa cosa que ponen a los bebés o a las camas para que no les entren los mosquitos, que para los que han estado en mis directos se han dado cuenta que yo tengo uno de esos en mi cama. Yo tengo un pabellón y detrás de ese pabellón hay una historia, porque yo una vez viajé a Petén y en una casa habían muchos zancudos porque estaba como bastante al aire libre y entraban bastantes mosquitos. Entonces todas las camas tenían pabellón sin importar la edad, si fuera un bebé o no, todos tenían pabellón. Y la verdad es que yo dormí tan bien esa noche porque no me picó ningún zancudo que yo dije, necesito una de estas babosadas en mi cama. Eso fue ya hace bastante tiempo y aún así sigo manteniendo mi pabellón, que me sirve muchísimo. Como no tienen una idea cuántos zancudos se han frustrado intentando picarme, pero pues tengo mi pabellón. Pero hay otro objeto que también le decimos pabellón, que es el pabellón nacional, que para los que no sepan qué es el pabellón nacional, es como decir la bandera de Guatemala, que se los estoy poniendo ahí en una foto. A eso nosotros también le llamamos pabellón. Otra palabra que suele ser utilizada entre los guatemaltecos es la palabra chapuz o chapucero, que suele ser aquellos trabajos que hacen como por salir del paso, o que hacen de mala gana, o que hacen con cosas de mala calidad. Por ejemplo, el otro día a mí se me rompió un trípode que tenía de mi cámara y yo lo que hice fue chapucearlo con una cinta de aislar o con un masking tape. Eso significa que solo lo estoy remendando y que no estoy haciendo una compostura completa. Eso es un chapuz, algo que no se hace correctamente, solo se hace por salir del paso. O por ejemplo, cuando se te están goteando las láminas de tu casa y en lugar de ir y
arreglarla correctamente, poner una lámina nueva, poner todo correctamente, lo que haces es poner un chicle o un cuento de plasticina encima y ya, ahí está. Ese es un chapuz, que no estás haciendo el trabajo correctamente, nada más lo estás haciendo por salir del paso. O algunas personas prefieren pagar chapuces a pagar un servicio correcto. Si ustedes supieran en las cosas que uno se ha metido porque hay chapuceros en todos lados, o personas que contratan chapuceros por ahorrarse unos centavitos. Otra palabra que también existe en Guatemala, y no sé si así se le dice en otros lugares, es la famosa cercha, que en realidad aquí estuve investigando y no sé si cercha va con S o con C, porque creo que con C significa otra cosa, pero nosotros normalmente lo decimos con S, que cercha es esa cosa donde se cuelga la ropa, que ustedes no saben, pero aquí de este lado yo tengo un montón de cerchas que están colgando camisas. Igual les estoy poniendo imágenes ahí de referencia de qué es una cercha, así que si ustedes la conocen y le dicen de otra forma, por favor déjenlo en los comentarios, que yo quiero saber cómo le dicen en otros lugares. Otra cosa que no sé si así le dicen en todos lados es a la pipa de agua. Para los que sean de Guatemala saben que algunas veces se va el servicio de agua potable y tienen que estar comprando agua a través de las pipas de agua, que son aquellos camiones que cargan mucha agua en una cosa que cargan atrás y que con eso van llenando los toneles de las casas. Esa es una pipa de agua. Así que si ustedes no sabían qué es una pipa, al menos aquí en Guatemala, una pipa de agua es ese camión. Otra cosa que me llama la atención es la forma en que decimos los nombres de algunos colores, sobre todo de dos, del rosado y del anaranjado. Porque yo he escuchado que en otros países les dicen el color rosa, por ejemplo, esta camisa es color rosa en algunos países, pero nosotros diríamos es color rosado, igual que el naranja. Nosotros le decimos anaranjado, que yo sé que muchos países también utilizan estas dos palabras, pero nosotros por alguna razón es como nuestros colores. Está el rosado y el anaranjado. Esos dos son nuestros colores. Obviamente siempre va a haber alguna persona que dice, yo digo rosa, yo digo naranja. Pues sí, sos rarito, pero en Guatemala normalmente se dice rosado y anaranjado. Otra palabra que suele ser utilizado es la palabra chueco, y esto es un sinónimo de torcido. Yo creo que esa palabra se utiliza en otros lugares, pero por ejemplo aquí también le decimos chueco a algo que puede estar relacionado con algo ilegal, por así decirlo. Como que algo está chueco, es como, eso está sospechoso. Aunque también podemos decir, ese cuadro te quedó chueco, es como decir, está torcido. Otra cosa que suelen decir es que ese tiene los dientes todos chuecos, es porque están sus dientes todos torcidos. Si en Guatemala te dicen de respuesta a una pregunta, saber, eso significa que no sabe. Porque en Guatemala no se suele decir, no sé, se suele decir, saber. O en su defecto, a saber. Así como vos no viste dónde dejé mi celular. Saber. ¿No sabes cuánto quedó el partido de hoy? Saber. Por alguna razón, nosotros solemos utilizar esto como respuesta en lugar de no sé. Obviamente también utilizamos el no sé, pero si en algún caso escuchas a una persona decir saber, significa no sé. Otra palabra que solía estar entre los guatemaltecos, porque yo creo que cada vez se utiliza menos, es la palabra canchinflín o canchinflines, que son aquellos juegos pirotécnicos que se suelen tirar así. Creo que en otros lugares se llaman silbadores, pero desde hace unos años para acá fueron prohibidos y creo que ya no existe, o al menos no una venta legal, o tal vez alguna venta ahí bajo de agua, pero al menos una venta legal de estos elementos ya no existe. Pero ¿cuántos niños la verdad es que no nos explotó un canchinflín en la mano? Seguramente a muchos. En Guatemala, besar tiene un par de sinónimos que pueden ser utilizados dentro de la jerga guatemalteca. Uno de ellos es la palabra trincar y otro de ellos es la palabra socar. Eso quiere decir que un beso es un trinque o un soque. Así que si en algún momento te dice, mira, trincate a esta chava, es besate con esa chava. Obviamente estas palabras sí son bastante barrio y si a lo mejor no las utilizas, es respetable, pero la verdad es que yo sí he utilizado esas dos palabras muy comúnmente. ¿Cómo le llaman ustedes a estas cosas? Si dijiste M&M's, a lo mejor no sos de Guatemala, pero si dijiste botonetas, sos de Guatemala. Porque existe una marca de estos chocolatitos que se llama botonetas. Y por alguna razón nosotros a todos los que se parecen le llamamos botonetas. Es como aquello de que ya adoptaste tanto la palabra por una marca que ya la volviste parte de tu vocabulario. Así que si escuchas a una persona diciendo, me voy a comprar unos M&M's, decirle, son botonetas. Qué broma, todos le pueden decir como se les dé la gana. Ya vamos finalizando y para casi terminar, los guatemaltecos no utilizan la palabra cajuela para referirse a la parte de atrás del carro donde se guardan las cosas. Se les suele decir baúl. Guardas las cosas en el baúl del carro. Guardas la llanta de repuestos en el baúl. Llevas las maletas en el baúl. Llevas un cuerpo amarrado y atado con la cabeza tapada y la boca amarrada en el baúl. Ya saben, cosas que pasan en Guatemala. Y por último, en Guatemala se utiliza la palabra cuto para referirse a algo que está
corto. Por ejemplo, si algún pantalón te queda bastante corto porque ya creciste y te hiciste un poco más alto, ese pantalón seguramente te queda cuto. O si tenés los dedos muy pequeños, puedes decir, tengo mis dedos todos cutos, así como cortos. Esa palabra también puede tener otro significado, pero esa no se las voy a explicar. Hay que quede sinónimo de corto. Y bueno, esas serían todas las palabras que tengo para comentarles. Si decís, mira, te faltó esta, vayan a echarse las otras 7 partes porque seguramente ya las dije en otro de los videos. Ahora, si ya viste los 8 videos y decís, en ningún momento dijo esta palabra, pues órale, lo escribís en los comentarios para recomendarla. O si alguna palabra no la conocías, si sos de Guatemala, pues también lo puedes decir en los comentarios. O si sos de otro país y no las conocías, pues también. La cosa es que dejes un comentario. No olviden suscribirse y todo lo que ustedes ya saben, mis redes sociales están saliendo a un ladito por si me quieren apoyar, dense una vuelta por allá. Gracias a todos los que vieron el video hasta esta parte, les mando un saludo y un abrazo. Hasta luego, chao.